Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte. César Abraham Vallejo Mendoza nació en el departamento de Libertad, específicamente en la ciudad de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Santiago de Chuco era una provincia en su ubicación donde presentaba un relieve occidentado que cuenta asimismo con punas, pastizales, con clima templado y con mucha agricultura y también un hermoso paisaje. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Borronero. Era el último de los dos hermanos. Sus funciones de sus padres en el laboral, su papá se dedicaba en la familia, en ese tiempo tenía el nombre de Defensoría de los Conflictos. Era un anciano mayor donde hacía sentir a César Vallejo que tenía en sus ojos un sentimiento piadoso, todos lo amaban, lo querían y lo respetaban dentro de los Vallejos. Su madre también ocupaba un papel muy importante en la familia. Ella hacía actos sencillos de la casa. Era una mujer que cuidaba con amor y dedicación a César Vallejo y a todos sus hermanos. Los padres siempre consideraron que Vallejo se tendría que dedicar a la vida sacerdotal, donde para ellos no les parecía en esa época algo extraño, ya que venían de familias sacerdotales. Doña María de los Santos y toda su familia se convirtieron en los años en los personajes que marcaron la vida de César Vallejo en sus primeros textos de sus poemas. El día de hoy yo les hablaré acerca de los estudios de César Vallejo. Sus padres querían que él se dedicara al sacerdocio. Al principio él aceptó puesto que era el menor de 11 hermanos. Esto explica por qué en varios de sus poemas evidenciamos partes bíblicas. Sus estudios primarios los realizó en Santiago de Chuco. Posteriormente sus estudios secundarios los realizó en el Centro Escolar de San Nicolás de Huamachuco, que fue en el año de 1905 al año de 1909. César Vallejo fue un alumno muy aplicado y responsable en sus estudios. En 1910 se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que dejarla por motivos económicos, regresando así a su pueblo para trabajar y ahorrar dinero para poder volver a estudiar. Viaja a Lima en 1911 para matricularse en la carrera de Medicina de San Fernando, pero también vuelve a dejar su carrera universitaria. Al volver a Trujillo, consigue empleo de ayudante de cajero en una azucarera donde fue testigo de la explotación que recibían los peones. En 1913, para pagarse sus estudios, empieza a trabajar como maestro, donde tiene como alumno a Ciro Alegría, quien años después se convierte en un novelista. Con su tesis del romanticismo en la poesía castellana, se gradúa como bachiller en letras en el año de 1915. Vallejo conoce a una chica llamada Zoila Rosa Cuadro, a quien él llama como Mirto, con quien entabla un romance en el año de 1917, pero que duró muy poco, ya que por culpa de un desengaño él intenta suicidarse. Con ayuda de sus amigos lo convencen para viajar a Lima y retomar sus estudios. Es así como consigue su doctorado en Letras y Derecho. César Vallejo fue el menor de 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos. En su juventud César Vallejo tuvo muchos obstáculos en sus estudios, tanto económicos como también algunos problemas sentimentales. César Vallejo, para pagar sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudia en la Facultad de Letras, tuvo que trabajar como profesor. Primero lo hizo en el Centro Escolar de Varones número 241 y después en el Colegio Nacional de San Juan. En este último fue profesor de primaria del gran escritor peruano Ciro Alegría. Era 1913 y el poeta tenía 21 años. Su experiencia y trato considerado como docente quedaron registrados en el texto de César Vallejo que yo conocí, del libro Memorias. A los 26 años, en 1918, Vallejo viajó a Lima para estudiar un posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos.
Después de la publicación de su libro Trilce, en 1922, Vallejo viajó a Europa sin pensar en regresar alguna vez. Trabajó como periodista en Iberoamericanos como corresponsal en París y Madrid, a donde llegó por primera vez en 1925 con una beca. Entre las obras de Vallejo podemos destacar Paco Yunque, que se trata de los abusos constantes hechos por el hijo del alcalde a Paco. Nos muestra cómo en verdad es la realidad en la mayoría de colegios del Perú, siendo los hijos de los que tienen mayor sustento económico, discriminan a la etnia de provincianos como muestra de exclusión y racismo. Fábula salvaje, el concepto que tenemos de las personas por las supersticiones y la predisposición en creencias. En esta obra, el personaje principal llega a creer que su esposa le era infiel por una serie de sucesos ocurridos. Por otra parte, en la obra de La Piedra Cansada se muestra el apego a los valores socioculturales de los Andes peruanos y su visión humanística que engloba a los personajes en su universo, asociándolo incluso a los elementos naturales. Entre otras obras podemos encontrar Colacho, Hermanos o Presidentes de América, La mentira de la democracia del Perú y la sumisión de sus representantes ante las autoridades transnacionales y la economía en la política. El tungsteno. Esta obra nos da a conocer una narrativa de cómo fue precisamente la organización social y económica en esos tiempos en el Perú. Y que dado eso, en estos tiempos también se mantienen principalmente en la sierra. Adentrándonos un poco más en la obra, habla precisamente de la minería de Quirubilca, con la explotación minera que se hace a los obreros e indios. Gracias. Entre los poemas más resaltantes de Vallejo tenemos sin duda a Trilce, considerado pues su gran poemario desarrollado en 1922, el cual consta de 77 poemas enumerados con dígitos romanos. Este también es considerado muy importante en la vanguardia poética en lengua española. También tenemos otros poemas muy reconocidos como Los Heraldos Negros, el cual pertenece al primer libro de Vallejo publicado en 1919 que lleva por título el mismo nombre. El poema también trata sobre la fatalidad de los golpes de la vida pues que recibe el ser humano. Otros poemas también muy reconocidos como Piedras Negras sobre Piedras Blancas, en donde es acerca del ser humano y su dolor. El dios poético hace una descripción de sí mismo en el trance hacia la muerte y lo hace de una manera muy concreta y minuciosa. También tenemos otros poemas como Me Viene, Hay días una gana ubérrima y poemas también muy reconocidos como lo son Masa, en donde se desarrolla en un contexto de guerra, en donde se utiliza también un verso libre con grandes significados y que pues para Vallejo lo imposible solo se hace posible con la unión de todos los hombres, pues él creía bastante que más en el poder de lo colectivo más que de lo individual. Y también este poema nos deja muchos sentimientos de solidaridad y de amor que podemos sentir. Este grupo se caracterizó por tener un temperamento revolucionario. Tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Juan Tenor Orrego y al poeta peruano José Eulogio Garrido, quienes a través de sus escritos nos daban en aquella época un toque de rebeldía del acontecimiento social que se vivía en ese entonces por la crisis de la Primera Guerra Mundial. Sus miembros más destacados en este grupo de intelectuales figuran como por ejemplo nuestro poeta César Vallejo, quien ha tenido una connotación universal con sus poemas como Los Heraldos Negros, su obra Tungsteno, su poema Trilce, y don Víctor Raúl Águila de la Torre, quien también trascendió hasta Europa, por ejemplo, en donde de ahí trae las ideas del partido
Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, y quien Víctor Raúl de la Torre también perteneció al Grupo Norte y fue quien participó en la primera Asamblea Constituyente. Entonces, estos personajes nos están dando a nosotros a conocer que el Grupo Norte estaba conformado por intelectuales brillantes, y ahí también la presencia de un joven como Ciro Alegría, un escritor, Ciro Alegría, ¿no? Siendo muy joven, mostrando un afán renovador en tiempo de crisis mundial como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Este grupo tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Soy el alumno José Antonio Melo de la carrera de Administración. Integrantes del Grupo Norte: Antenor Orrego Espinosa, mentor, filósofo literario y periodista. José Elogio Garrido, buen amigo de Antenor Orrego y considerado junto a Antenor Orrego como uno de los mejores asesores de la juventud intelectual. Alcides Epelucín Vega, laboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, siendo en estos donde dio a conocer sus poesías, considerado por Vallejo como un poeta extraño y una promesa. Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un pensador político y creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, conocida como APRA. Macedonio de la Torre, fue un artista destacado y original de la clásica peruana. No dejó de pintar hasta su muerte, dada en Lima. César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue un poeta y escritor peruano considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente del Grupo Norte, en el cual se formó y enriqueció literalmente. Vallejo siempre estaba un paso más adelante de las corrientes literarias, siendo sus libros los más destacados, debido a que sus temas eran universales y relacionaban con la condición humana, proponiendo discursos para expresar su compasión hacia el sufrimiento humano. Vallejo fallece en París el 15 de abril de 1938. Después de la trágica muerte de su adorada madre, Vallejo cae en una profunda depresión, dejándolo pensando en el momento más agradable de su madre. Es ahí donde decide volver a su tierra natal. Un 1 de agosto ocurre un trágico accidente, un incendio y un saqueo en la casa perteneciente a la familia Santa María Calderón, una familia muy importante para ese pueblo. Vallejo se encarcelado injustamente en una prisión en Trujillo. Es ahí donde escribe 2 famosos libros. El primer libro llamado Escala Metalográfica y el famoso libro Trilce. Después de 111 días en prisión, César Vallejo es liberado con un resentimiento en su corazón y decide probar una nueva vida en Italia. César Vallejo atravesó por una fuerte crisis que lo dejó marcado y tuvo que tomar duras decisiones. Viajar a París un 13 de julio de 1923. Ya estando en la capital francesa, empezaron a presentarse muchos problemas. Tras problemas, el hambre y el frío no eran sus mejores aliados, y un simple maletín era todo su equipaje. Pero la fuerza y las ganas de superación no eran más. Cada amenaza lo convertían en una oportunidad de progreso. Aquel poeta siguió su camino con los ojos cerrados y con un miedo a no volver a caer en prisión. No podía dejar de escribir, ya que para él era su fuente de vida. En sus escritos daba a conocer
todas sus anécdotas vividas en la ciudad, luz, contextos políticos, filosóficos, humanísticos, como el enfoque en la forma de vida que las mujeres tenían para ese entonces. En aquella ciudad tan bella, las mujeres eran emprendedoras, donde podían ser libres. El gran poeta peruano falleció el día 15 de abril de 1938 en la clínica de París, Boulevard Arago. Él llegó muy mal ya que estuvo delicado de salud desde 3 semanas antes. Fueron 5 doctores que llevaron su caso, y ellos liderados por el doctor Lemiere, donde quisieron diagnosticar cuál fue el mal que lo mató. Hicieron diversos estudios, entre ellos de sangre y radiografías, los cuales llegaron a ser inútiles para descubrir el motivo de su enfermedad. Algunos dijeron suponer que había fallecido de tuberculosis. Otros mencionaron que de sífilis secundaria o fiebre amarilla, diagnóstico que la clínica Arago había dado por descartado en los 23 días que estuvo hospitalizado allí Vallejos. Como eran desconocidas las enfermedades de Vallejo, una tuvo el nombre de España y la otra una enfermedad bastante vieja y venerable, conocida por el hambre. Vallejo murió de hambre y asfixiado. Gracias, profesora.